a que otra persona pueda reutilizarla y compartirla en su mesa. Además, estás contribuyendo a reducir la huella de carbono. Elige retornables y juntos podemos ayudar a cuidar el medio ambiente. Este es un mensaje de Coca-Cola de Chile. Y no le temas a marzo, puedes pagar tu patente con Líder Mastercard en 7 cuotas sin interés. Líder Mastercard, la tarjeta líder de tus tarjetas, vigente desde el 1 al 31 de marzo. Combinación clave. Bueno, estamos acá en el estudio, fue invocado varias veces en el panel anterior, particularmente por Mirko, con el diputado Gabriel Boric. Gabriel, gracias por estar acá. Muy buenos días, un gusto. ¿Qué decía Mirko? No alcancé a escucharlo. Mirko dijo que... ¿Cómo fue lo que dijo? Que era como un cóctel de mono. Por ahora el Frente Amplio, en el sentido de que hay muchas voces ahí y hay poco orden, pero que tienen épica. Bueno, y el golpe que pegaron ayer, levantándonos a nosotros, a la Bea Sánchez, lo que no va a ser perdonado en el corto plazo. Me miraron con mucha hostilidad cuando llegué a la radio. Es verdad. Fue fuerte. Yo creo que sí que la simbología aporta a dar cuenta de qué tanto remeció esta posibilidad de una precandidatura de Beatriz Sánchez. Lo da, a mi modo de ver, el diario La Segunda, con su portada, donde aparece casi en 2/3 de la portada Beatriz Sánchez y en 1/3 el expresidente Piñera, que iba a hacer su proclamación el mismo día. Eso sí, sin duda, remeció las cosas. Cuéntanos un poquitito lo que se pueda contar de cómo fue la gestación y por qué Beatriz. Yo quiero primero destacar que esto no es una cuestión personal, porque hay algunos medios tradicionales que lo pintan esto como si hubiese sido una iniciativa particular de Giorgio y mía. Y como que a nosotros se nos ocurre una idea y la operamos y actuamos casi como bandidos forajidos, digamos, llevando gente a la política. No, las cuestiones para nosotros no funcionan así. Un aspecto esencial de nuestra comprensión de la política es que la política tiene que ser un proyecto colectivo. Y por lo tanto esto es algo que veníamos conversando de hace mucho tiempo en el movimiento autonomista, que se venía conversando también en Revolución Democrática. En otros movimientos también había salido el nombre de Bea. Y en el caso nuestro, te puedo contar el detalle, nuestro Frente de Trabajadores, que está metido en las luchas sindicales, en las disputas de ese mundo, elaborando políticas para el mundo del trabajo, hizo un voto político que se discutió en nuestros organismos de dirección en el movimiento autonomista, y por lo tanto a partir de esa discusión que se armó dentro del movimiento autonomista fuimos mandatados en conjunto con otra compañera para sondear la posibilidad de que Bea fuera candidata. Y Revolución Democrática tenía un proceso parecido y por lo tanto decidimos que para maximizar las posibilidades era mejor que fuéramos los dos al mismo tiempo a conversar con Bea y que esto no fuera una cuestión de cada uno por su lado. Tuvimos una primera conversación con ella. Ella lo primero que nos planteó es que ella jamás se le ha pasado por la cabeza ser candidata a presidenta, que no estaba dentro de sus aspiraciones, pero había un ruido que yo lo encuentro muy bonito. La incomodaba su comodidad, teniendo las convicciones que ella tiene, que las ha expresado públicamente, y en ese sentido yo lo que he dicho en estos últimos días es que la política no se hace solo desde el Congreso. Y lo que hacía la Bea en este espacio, en la red, en ADN antes, es también política. Y por lo tanto, acá no hay que andar buscando políticos profesionales que han tenido toda una carrera a los Aldívar, digamos, para poder ejercer un desafío de estas características, sino que también hay que abrir la política a la sociedad. Y Beatriz representaba eso con convicciones muy claras en su defensa de los derechos reproductivos de la mujer, de la equidad de género, en su participación en las movilizaciones contra las FP y las editoriales que hizo al respecto, en el movimiento estudiantil, su apoyo al movimiento estudiantil, y por lo tanto había una coincidencia de convicciones. Además de eso, un sentido común que es muy ajeno en la política institucional hoy día. Y por cierto, una valentía y coraje que nosotros agradecemos, pero la Bea también nos dijo algo de manera muy clara: listo, ya pasó el momento de agradecer, de felicitar, ahora a trabajar. Y ese profesionalismo, esa decisión, esa
voluntad de enfrentar este desafío es algo que también resulta, como dijo Giorgio, un entusiasmo que contagia. Y por lo tanto estamos muy, muy contentos con esto. Ahora tiene que ratificarse por nuestros movimientos. Algo escuchaba que Mirko decía, como llevar las lógicas de la política universitaria. No sé si lo decía irónicamente o para bien, pero para nosotros es muy importante que esta sea una decisión limpia, que nos permita tener una musculatura para parar una candidatura. Y eso requiere la convicción de nuestros militantes y ir prefigurando las formas de hacer política que queremos también para la sociedad en nuestras mismas organizaciones. Estamos conversando con el diputado Gabriel Boric. Gabriel, el hecho de que eventualmente tengan ustedes una serie de candidatos potenciales, está Alberto Mayol, eventualmente después de la marcha que ha convocado el movimiento No Más AFP de Luis Mesina, en una de esas él quiere postularse también en las primarias. Bueno, Beatriz, en caso de ser ratificada por este colectivo el 29 y 30, ¿qué sucede ahí? ¿Ustedes advierten que van a realizar una primaria en el sector o eventualmente podría alguien decir, mira, fíjate que me parece estupendo la Beatriz Sánchez o Alberto Mayol o Mesina y por lo tanto nos bajamos? No, ¿cómo se hace? Todos esperamos de que haya primaria y todos estamos trabajando para que haya primaria. Eso funcionó bien en el caso de Valparaíso. Funcionó bien. Ahora, claro, esto es una dimensión nacional mucho más compleja que la de Valparaíso. La de Valparaíso, sin lugar a dudas, fue un ejemplo que además sirvió mucho. Las primarias convencionales sirvieron mucho para la organización del movimiento que posteriormente se desplegó en la campaña. Entonces, no es un dato menor ese. Ahora, hay que terminar de tomar la decisión si se apuesta por primarias legales o por primarias convencionales. Eso se va a definir estos días por el tema de la legalidad que se debe respetar. Pero las primarias van a ir. La reacción de Alberto ayer fue muy positiva en esos términos. Dijo algo así como, bienvenida, Bea. Esto, porque había mucho diciendo el más debilitado es Alberto Mayol, y Alberto dijo una cuestión que engrandece el proyecto colectivo. Dijo, esto fortalece al Frente Amplio. Y es cierto, si nosotros tenemos una primaria competitiva, con un debate intenso de ideas, y con una fraternidad y compañerismo en la construcción colectiva, solo vamos a ganar en el Frente Amplio. Y yo creo que acá nadie está en la onda de los codazos. Ayer la reacción de los compañeros de Nueva Democracia, que son quienes van a proclamar a Alberto el día sábado, fue tremendamente positiva y generosa. Y si eventualmente se consolida la candidatura de Luis Mesina, en buena hora, y vamos a estar felices de que eso sea así. Y vamos a dar todo, en nuestro caso, de ratificar en la próxima semana, porque Bea sea la candidata que triunfe en esa primaria, pero lo vamos a hacer en un contexto de fraternidad y compañerismo, porque entendemos que este proyecto va más allá de una persona en particular. Yo espero que en ese contexto sea Bea quien nos represente como Frente Amplio, y nos vamos a jugar por eso, pero en el Frente Amplio estamos en una disposición de construcción colectiva que a mí por lo menos me emociona y me entusiasma mucho. El día sábado pasado tuvimos la primera jornada de construcción programática, en donde se explicó todo el procedimiento, que yo quiero invitar a todos los auditores a que lo puedan ver, anótenlo y métanse a esta página, frente-amplio.cl. Ahí están los formularios para inscribirse y el video en el cual explica cuál va a ser el proceso de construcción programática, que si me permites un minuto, va a consistir de, primero, se forman grupos de apoyo programático que van a elaborar preguntas de provocación respecto de todos los temas posibles para un programa. Infancia, inclusión, trabajo, educación, salud, etcétera. Fuerzas Armadas, ciencia. Después esto baja a todos los territorios donde se ha ido conformando el Frente Amplio, que ha sido como una explosión bien interesante a lo largo de Chile. Desde los grupos salen propuestas. Esas propuestas después suben a comités, entre comillas, técnicos, que analizan cómo se le puede dar una viabilidad a las propuestas que salgan, y después bajan nuevamente a los territorios y se votan prioridades. Y después esas prioridades se votan en función de un presupuesto fiscal. Porque nosotros, una de las cuestiones que vamos a decidir es cuáles van a ser las herramientas para incrementar recursos para poder hacer reformas. Y en función de eso, y con un cálculo muy serio, se van a priorizar las reformas en función de costos. Hay algunas que no tienen costos. Y por lo tanto vamos a salir de este proceso en junio, julio, con un programa priorizado en atención al gasto fiscal que corresponde, que sea votado además por todos quienes participen de esto, y que va a ser el programa del Frente Amplio. Sin perjuicio de lo cual,
en el intertanto, nuestros candidatos tienen que ir desplegando sus ideas. Y qué duda cabe que la vea las tiene. Sí, estamos conversando con Gabriel Boric. Gabriel, yo mencionaba que en la editorial al comenzar que si miráramos hace 10 años, básicamente uno proyectaba las figuras futuras a partir de la juventud de los partidos establecidos. Qué sé yo, y lo mencionaba, la G80 en el PPD, la Carolina Toá, Claudio Rego, Marcela Cubillos en un momento dado, la diputada, Nicolás Monker, Ernesto Silva, pero salían básicamente de ahí. Los grupos que vislumbraban tener algún tipo de matices al interior de esos partidos generalmente no se descolgaban o eran tratados de díscolo, como fue el caso de Marco Enríquez Ominami en el caso del Partido Socialista. Y de pronto aparecen una serie de movimientos completos, organizados, orgánicos. Aparecen figuras nuevas que no existían en el ideario como potenciales candidatos a parlamentarios o presidenciales hasta hace muy poco. ¿Cómo se pudo dar ese proceso en una forma tan rápida sin que aparentemente el país se diera cuenta? Es bien interesante lo que preguntas. Yo siempre cuento esta anécdota para poder ejemplificar esto. Cuando yo entré a la universidad, a la Facultad de Derecho de la Chile, el año 2004, el presidente de la Facultad de Derecho era un PPD. Eso es inimaginable hoy día. Las juventudes de la Concertación fueron barridas de las universidades. Y fueron barridas de las universidades porque estaban hechas, salvo el Partido Comunista que tiene otra trayectoria, porque estaban hechas o compuestas por operadores políticos que estaban buscando cómo escalar burocráticamente en sus partidos. Pero el partido como tal no tenía una inserción real en las luchas sociales. Eso funcionaba en un contexto donde la gobernabilidad primaba. Pero cuando se desatan las movilizaciones, el año 2005 primero, que la gente no se acuerda, pero el 2005 es la primera movilización grande contra el CAE, que se aprueba entre gallos y medianoche con la troika Vitara Izaguirre Lago. Y después del 2006, con la revolución de los pingüinos, empiezan a surgir y empiezan a organizarse una serie de movimientos que van por fuera de esta lógica. Entre el 2006 y el 2011 hay un aprendizaje brutal para esta generación. Las manos en alto en la moneda, de la derecha la Concertación con la presidenta al medio, firmando la Ley General de Educación de espalda a quienes se habían movilizado por cambiar la LOCE, es de un aprendizaje muy clarito, de no podemos confiar en esta misma gente, no podemos seguir delegando en esta misma gente. Y por lo tanto, la movilización del 2011 es una consolidación de esa misma generación del 2006. Y lo que nos pasa el 2011 es que nos damos cuenta, y yo esto lo grafico con una anécdota que para mí fue muy importante, de ir como presidente FECH, en mi caso el 2012, a la Comisión de Educación del Senado, y que Ignacio Walker y Ena von Baer, en ese momento designada, nos dicen lo siguiente. Me dice, ¿saben qué, chicos? Muchas gracias por plantear el tema, casi con una voz bien paternalista. De verdad se lo agradecemos, pero déjenos a nosotros resolverlo ahora, que somos nosotros los que sabemos. ¿Eso es lo que está haciendo una suerte de, qué sé yo, de caricatura? ¿O es literalmente no, eso es literal. Muchas gracias por plantear el tema, pero déjennos a nosotros resolver lo que somos los que sabemos. Nosotros habíamos ido con una propuesta respecto de cómo terminar con el CAE, no recuerdo específicamente el tema. Y yo quedé con una frustración porque dije después de esa reunión, tienen razón, pues. O sea, no tienen razón en que ellos son los que saben, sino en que son los que están en la posición de resolverlo. Y que si nosotros solo nos quedamos en el movimiento social, que es intrínsecamente peticionista, no vamos a poder dar este salto de disputar y tomar en nuestras manos también la consecución de los cambios que estamos esperando desde las movilizaciones. Y eso ampliado no solamente en el movimiento estudiantil, sino también en lo que habían sido, por ejemplo, la movilización contra el alza del gas en Magallanes, Freirina, Hidro Aysén, y toda Aysén mismo. Y por lo tanto, ahí yo creo que nuestra generación, o sea, no a partir de esta anécdota, digamos, es un proceso más largo, pero nuestra generación toma una decisión de hay que disputar estos espacios. Que en el mundo de la izquierda universitaria se dan debates que no tienen que ver con la vida real, digamos. Y había unos debates como, no, es que el Parlamento es la asamblea de la burguesía y cómo nos vamos a ir a meter ahí. Pero cuando uno va madurando las posiciones políticas, que no significa ir volviéndose más conservador, sino diciendo cómo disputamos para lograr, la política al final del día es lograr incidir en los cambios en la vida material de las personas en conjunto con esas personas que viven esos cambios.
Y eso no se hace desde el testimonio, no se hace desde la marginalidad, no se hace quedándose tranquilo con uno mismo, con un purismo absoluto. Para eso está la iglesia. Y nosotros decimos disputar la política. Y eso yo diría que es lo que va cambiando y lo que permite que surjan nuevos liderazgos. Eso que tú estás señalando, Mirko acá en el panel antes dijo uno de los problemas que tienen los diputados Boric y Giorgio Jackson es que están en el vientre de la bestia. Son parte de este sistema que quieren cambiar y por lo tanto tienen el riesgo de que las personas de sus propios movimientos los vean como personas que de alguna manera llegaron a una etapa de consolidación burguesa, para ponerlo en los términos que se mencionaban. ¿Qué tanto ustedes necesitan ampliar justamente la posición de escaños de poder dentro del sistema? El mismo sistema que ustedes quieren cambiar. Sí. A ver, dos o tres cosas respecto a eso. Es interesante y hay varias reflexiones que se pueden dar. Uno, yo me di cuenta con una situación que fue media burda al comienzo, que al principio a mí me dio rabia, pero después la procesé en una clave más reflexiva. Cuando nosotros entramos al Congreso, a mí, permítanme la expresión, me huevearon porque andaba sin corbata. Y yo dije, qué absurdo esto, que se fijen en la pinta, yo valgo por mis ideas, ¿no? Pero después me di cuenta de que detrás de eso había también un intento, quizás inconsciente, por parte de esta élite que está en el Parlamento. Yo también provengo de la élite, no quiero desconocer eso, de disciplinamiento, de homogenización, de tú hoy día entras a formar parte de este club y por lo tanto tienes que comportarte como miembro del mismo. Y eso significa tus formas de vestir, tus formas de hablar. No se puede estar con un pie en la calle y un pie en el Parlamento o en el gobierno. Y todas esas prácticas de disciplinamiento ante las cuales nosotros nos rebelamos. Esto se expresó primero en el tema de la corbata, pero después en cuestiones más serias, como por ejemplo que nosotros ganamos en la comisión, a mí me mandaron a la comisión de ética a la primera marcha que fui del movimiento estudiantil. Y nosotros ganamos en la comisión de ética que parte del rol del parlamentario, del rol de representación del parlamentario es participar de movimientos sociales, cosa que estaba absolutamente fuera del imaginario de los partidos políticos tradicionales, que los habían abandonado hace mucho rato. Entonces yo diría que nosotros nos rebelamos ante eso y logramos establecer una disidencia legítima frente a las prácticas que se acostumbraban en ese espacio. Lo otro es que nosotros jamás hablamos desde fuera de la política. Acá yo jamás me he presentado como un apolítico, ni nuestro movimiento lo ha hecho, ni como personas que dicen que se vayan todos, que no quede ni uno solo, sino que estamos por reivindicar la acción política como una herramienta transformadora que puede ser una actividad honesta. Y en ese sentido yo creo que también nos ganamos este espacio de disidencia legítima respecto de lo que se entendía por tradicional en la lógica de la transición. Déjame terminar porque después hay una cuestión más importante. Pero tú planteas un punto que es clave. Nosotros al estar dentro del Parlamento y al disputar el poder del Estado estamos alimentando el mismo Estado que es sostén de un modelo del cual nosotros queremos cambiar. Y ahí hay algo no resuelto y de un debate de fondo en nuestro movimiento. Cómo no estamos solamente en función del Estado, sino vamos construyendo contrapoder autónomo por fuera de las instituciones. Y eso es algo que yo creo que es importante que el movimiento autonomista no olvide en ningún momento. Acá esto no se trata solamente de los tiempos electorales, sino de construir contrapoder en otros espacios, sin perjuicio de que le vamos a disputar en todas partes a quienes lo han tenido durante todo este tiempo. Gabriel Boric, ¿qué tanto sientes tú que las comparaciones que se hace de los movimientos que ustedes encabezan con los distintos fenómenos que están pasando alrededor del mundo, con el Podemos de España, en fin, con el movimiento del 1% o contra el 1% de Nueva York, el Occupy Nueva York, en fin, ¿qué tanto de eso efectivamente los representa? Porque ustedes son personas que están viviendo en un país que ha tenido básicamente en los últimos 20 años, y eso es cierto, una serie de avances que se han provocado sobre la base de consenso que generan en un momento dado condiciones para poder, después de la dictadura, generar alianzas con el mundo empresarial y el mundo político, y que de pronto se tranca esa posibilidad y hay que buscar otra vía u otro fenómeno.
Pero todos los fenómenos a los cuales nosotros podemos asociar esa mirada tienen que ver con básicamente disrupciones ciudadanas muy fuertes que una vez que llegan a estar arañando o tocando la posibilidad de convertirse en poder, se descoordinan, se deshacen, se confunden. Sí. ¿Qué tanto eso puede pasar en el caso de ustedes? A ver, nosotros estamos en un proceso de aprendizaje y por lo tanto tenemos que plantearnos en clave de humildad en esto. Evidentemente hay similitudes, pero las similitudes uno tiene que saber leerlas con sus propias complejidades. Por ejemplo, siempre nos ponen el caso de Podemos en España. El caso de Podemos en España tiene una similitud respecto al sistema político que nace después de la muerte de Franco. Franco muere el 75, el 76 parte el bipartidismo, el PP-PSOE. Pero, sin embargo, lo que le está pasando y que permite la emergencia de Podemos es el desmantelamiento del estado de bienestar. Por lo tanto, las políticas de austeridad ante un estado que nosotros todavía nunca hemos llegado a tener. Por lo tanto, la comparación que se hace muchas veces es muy absurda. El caso de los populismos en el sentido, no en el sentido denostativo de la palabra, sino en el sentido más de ciencia política, de los populismos latinoamericanos, son experiencias muy diferentes de la historia respecto a la historia política de Chile. Entonces, por lo tanto, como decía Mariátegui, ni calco ni copia, creación heroica, nosotros tenemos que seguir nuestro propio camino y aprender sin lugar a dudas de esto. A mí me da una frase que me da ébola cada vez que me dicen como tenemos que ser como Finlandia, digamos, como no tenemos nada que ver con esos socios. Tenemos una cultura que es totalmente diferente. Tenemos que aprender de las cosas buenas, pero seguir nuestro propio camino. Ahora, tú dices una cuestión que es cierta y tenemos que saber leer también en su complejidad la historia de Chile. Y en ese sentido no cabe o partimos perdiendo si decimos la concertación y los gobiernos de la transición no hicieron nada y está todo malo. Porque si no somos capaces de ver que se redujo la pobreza en los primeros gobiernos del 40% al 20% y hoy día estamos cerca en el orden del 8,8% en la pobreza, si no somos capaces de ver qué es lo que significó el acceso al consumo de la mayoría de las capas de la población, aunque eso haya sido asociado a deuda, si no somos capaces de ver la masificación del acceso a educación, no vamos a errar en el diagnóstico. Y vamos a tirar propuestas al aire, como Marcel Claude cuando decía, yo si soy presidente a los 3 minutos hago una asamblea constituyente. O sea, ese ridículo no lo podemos hacer. Tenemos que realizar un análisis serio y a partir de ahí construir propuestas serias. Gabriel Boric, una de las cosas que tienen los jóvenes y que es parte de eso, yo todavía me acuerdo, es que uno trata de presentar sus propuestas casi carentes de incerteza. Son muy taxativos, son muy severos, son muy blanco y negro, nosotros somos así y todos ustedes son de esta otra manera, cuando la verdad, en la realidad, es que hay unas matices de grises por todos lados. Ustedes son percibidos como personas que están ganando posición, tienen ya precandidatos, tienen personas con escaños en el Parlamento, en la vida comunal. Pero ¿cómo pueden ustedes enfrentar a esas personas que temen, que les da miedo la virulencia tajante del discurso y temen de que si es que acaso ustedes llegaran alguna vez a tener cuotas de poder grande, la verdad agarrarían no una retroexcavadora, sino que agarrarían una especie, qué sé yo, de bulldozer gigante y pasarían por arriba de todas las cosas que de alguna manera componen las tradiciones del país? A mí me dio esa sensación cuando escuché el discurso de Piñera ayer, de esto de tener todo claro, ninguna duda y pura certeza. Yo he ido adquiriendo una máxima en mi vida política, pero en mi vida en general, que es una frase que le robé a Albert Camus le dicen los ciúticos, pero Albert Camus, que la tomé del libro Escritos Libertarios, que son los editoriales que él hace en el diario Combat de Francia, que lo recomiendo mucho. Y en la introducción a ese libro él dice: la duda en política tiene que seguir a la convicción como una sombra. La duda en política tiene que seguir a la convicción como una sombra. Y lo repito porque
para mí, el ser capaz de dudar de uno mismo y de sus propias convicciones, que no significa en el relativismo posmoderno de todo es verdad, acá no hay ideas correctas o incorrectas, no, sino dudar de uno mismo es fundamental para poder escuchar al otro también. Y entender de que la política es un diálogo permanente. Hay un texto, disculpe, que esto no es con ánimo pedante, pero un viejo columnista que murió hace mucho tiempo, del Mercurio, que se llamaba Horacio Serrano. En el 73 él lo escribía columnas contingentes, pero en el 73, antes del golpe, dice: a mí, más que la carencia y las filas y el desabastecimiento de alimentos, me preocupa el desabastecimiento de palabras que existe hoy día en el diálogo político chileno. Y el desabastecimiento de palabras, que implica la falta de diálogo, trasunta o se termina transformando inevitablemente en certezas absolutas. Las certezas absolutas, a quien tiene certezas absolutas hay que mirarlo con mucha desconfianza y de lejito. Yo no tengo esas certezas absolutas. Y creo que es importante transmitir que el Frente Amplio está en un proceso de construcción, que no venimos con esta... que más allá de que a veces hay frases grandilocuentes y esto, tenemos que tener los pies bien puestos en la tierra y hacer propuestas muy concretas para esto. Con un ideal, con una utopía, con un entusiasmo que contagie, pero, insisto, sin estas certezas absolutas que espantan a la gente que tú dices. Tenemos que irnos. Lo único que me gustaría plantear es que estos movimientos, así como afloran, como se saltan, se acaban. De pronto se descomprimen y las personas quedan como grandes promesas que se transforman en viejos cracks, para ponerlo en términos deportivos. ¿Eso no les preocupa a ustedes? Es que... Porque en términos estrictos, poder no tienen todavía. Exacto, hay una cuestión simbólica que es muy potente, pero cuando uno nos pregunta, bueno, ¿cuál es el nivel de incidencia que tú tienes para cambiar una política pública? Hoy día es muy escaso. Y por eso la construcción orgánica es fundamental. Y que esto no se base en personalismo. Cuando salió la última encuesta CEPE, en donde con Giorgio aparecíamos en los primeros, en el segundo y tercer lugar, una de las cuestiones que primero dijimos es: si esta adhesión personal no logramos transformarla en adhesión a un proyecto colectivo, da lo mismo. Es irrelevante, es sueño de un día. Por lo tanto, a lo que nosotros estamos dedicados hoy día y a lo que yo le voy a poner mucho énfasis es a la construcción del Frente Amplio, al fortalecimiento del movimiento autonomista, porque cualquier líder que se vuelve imprescindible es un mal líder. Y por lo tanto, para mí, la construcción orgánica va a ser un proceso fundamental para que esto pueda sostenerse en el tiempo. El criterio de éxito del Frente Amplio, más que el resultado mismo de la elección, tiene que ser si continúa unido el día después de la elección. Cosa que no pasó con Juntos Podemos, que no pasó con Magnef, que no pasó con Todos a la Moneda de Marcel Claude, con el mismo Arrate. O sea, ese es para nosotros el criterio de éxito. Seguir juntos al día siguiente de la elección, porque en política los proyectos son de largo plazo, de largo caminar, y no de grandilocuencias de un día o de solo de los tiempos electorales. Gabriel Boric, diputado, gracias por haber estado acá con nosotros. Un gustazo, muchas gracias a todos y perdón por el levantamiento que hicimos. Y muchas gracias a la BEA por su disposición. Chao. Volvemos.